Bienvenido de nuevo. En esta sesión de programación de dispositivos móviles continuaremos con la interacción entre widgets para poder manipular distintos elementos dentro de la interfaz de usuario. En esta ocasión nuestro objetivo será manejar campos de texto y botones de nueva cuenta para poder realizar un par de operaciones matemáticas sencillas. Una vez dicho esto, la forma de proceder en esta ocasión es un tanto diferente. En adelante, se te proporcionará un pequeño cascarón o una base para que puedas pegar ese código completamente limpio en tu proyecto nuevo. Esto agilizará un poco los tiempos de trabajo y cabe destacar que este pequeño bloque de código es estándar, por tanto no hay ningún problema. Ya tiene incluido el tema oscuro, el widget base, que es el widget sin cambio de estado o el stateless widget, y por supuesto el widget principal, que es el widget stateful. Sin más, vamos nuevamente a Android Studio con un nuevo proyecto titulado Sesión 3 Flutter. Muy bien, yo tengo aquí mi proyecto Sesión 3 Flutter. Aquí podemos ver el nombre, o incluso aquí en el árbol de proyectos. Muy bien, este pequeño o pequeña plantilla que se te proporcionará contiene los elementos esenciales para poder trabajar en adelante. Te será bastante útil para ahorrar un poco de tiempo en términos de composición del código. Muy bien, entonces, si nosotros damos play tal y como se encuentra en este momento, solo para verificar que hayamos copiado y pegado adecuadamente el código, ok, voy a detenerlo un momento solo para asegurar que corra en el emulador. Listo. Como era de esperar, bueno, solamente tenemos el scaffold o el soporte, así que pues no podemos visualizar ningún otro elemento. Vamos a visualizar cómo se emplean los pequeños informes que en ocasiones nos aparecen en un celular. Por ejemplo, cuando tú programas una alarma, es algo muy común que te aparezca un elemento que dice la alarma sonará dentro de X minutos. Eso se conoce como TOAST. Las líneas de diseño de Material Design dadas por Google nos recomiendan que de preferencia trabajemos con algo que se llama snack bar o barra de bocados. Es un poco curioso los nombres que le asigna Google a sus componentes. Esta snack bar es una pequeña barrita que aparece en la parte inferior de la pantalla con un mensaje siempre para el usuario. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos utilizar ese pequeño elemento, ¿de acuerdo? Entonces, para poder dibujar fuera del entorno de construcción, yo debo de tener y de conocer el estado actual de mis elementos en pantalla. Para ello necesito aquí algo que me almacene el estado propiamente dicho. En este caso, scaffold state. Listo. Vamos a ver aquí que nos dice remove unused field. Perfecto. Muy bien. Esto es de tipo final, puesto que es inmutable, ¿vale? Así que está perfecto que sea así. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, fuera del último bloque de código, vamos a crear un método
para llamar al snack bar, ¿de acuerdo? Para poder llamar al snack bar es necesario pasar en el árbol de widgets de construcción la key que acabamos de crear. Entonces dentro del scaffold le vamos a decir key scaffold key. Con esto ya tenemos garantizado que va a estar comunicando todo el tiempo su estado a la scaffold key. Este método es un método relativamente sencillo. La snack bar es un componente ya existente, así que solamente vamos a darnos la libertad de personalizarla un poco para que sea un poco más eficiente en vez de estarla llamando en cada instancia, ¿de acuerdo? Este método es de tipo void, pero lleva un par de parámetros de entrada. El context, el dibujado actual de el árbol de widgets. Control A, Control Alt, L. Okay, lo indentó demasiado, pero es correcto porque aún no tiene código. Entonces vamos a decir lo siguiente: final, snack bar, y snack bar ahora con mayúsculas. Vamos a ver qué nos dice esta vez. Es una instancia de objetos, así que debe ir acompañado del igual. Content, que va a tener new text, hello, por decir algo, y obviamente necesitamos pasarle el parámetro de el scaffold key. Vamos a ver en un momento más por qué no lo quiere tomar. Ok, vamos a tomar este código, vamos a colocarlo justo aquí, fuera del build. Ahora vamos a darle aquí control enter y listo. .current state, le vamos a decir .show snack bar y le vamos a pasar la snack bar que creamos arriba. Control Z, control S, control alt L, control A, control alt L. Ok, ahora aquí coma, no es punto y coma, y listo. Muy bien, ¿cómo mandamos a traer este elemento? Primero que nada vamos a darle forma a nuestra aplicación. Vamos a agregar la barra de aplicaciones. Vamos a ponerle simple operations. Aquí, var, title, text, simple operations. Control A, control alt L. Center, true, para que esté centrado. Vamos a body, y por ahora vamos a agregar dentro del componente body un contenedor, y vamos a agregar algo que no hemos visto, un padeo. Un padeo de cierto número de píxeles. ¿Qué hace ese padeo? Básicamente agrega espacios, ¿de acuerdo? Para poder definir un poco mejor la interfaz. Tenemos 40 espacios en todos los bordes de un pequeño contenedor que parte del punto central donde esté colocado el container. Vamos a encerrar o a comenzar a encerrar todo, en esta ocasión dentro de una columna. Vamos a decir column child, primero que nada, column, vamos a decir children, y dentro de esta vamos a colocar otra columna, y aquí vamos a colocar nuevamente children, y esta vamos a agregar previamente el material button, un
child para este material button, que será el texto que diré en el botón. Press me, color, colors.redaxen tal vez. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle un evento onPress para que cuando se presione haga algo. Y dentro de este vamos a colocar un setState. Así el guión bajo show snackbar. Se le pasa context por default, coma. Y parece que es el único parámetro que nos va a pedir. Muy bien, está un poquito chuequito. Recordemos que al estar en una columna lo que podemos hacer es centrarlo, así que vamos a decir main axis alignment, center. Y vamos a ver si esto lo tomamos para esta de acá. Y si no, vamos a... Muy bien, estamos en una columna, por lo tanto su axis alignment en el centro está bien. Entonces vamos a tomar este y lo vamos a hacer otro tipo de axis, que es el cross axis alignment. Y acá muy bien, para acomodarlo entonces vamos a hacer lo siguiente, dado que aquí se están encimando, puesto que son dos columnas anidadas. Entonces vamos a quitar por un momento el manejo de los axis. Ya tenemos nuestros 40 de espacio proporcionados por el etching sets. Así que aquí vamos a renombrar esta como row. Y vamos a cambiar su min axis alignment a center. Y ahora sí. Muy bien, entonces aquí estamos llamando ya el snack bar. Vamos a ver si es correcto. Aquí está. Press me. Perdón, aquí dice press me y acá abajo le hemos puesto el texto fijo, ¿no? Vamos a dejar que esta sea una variable extra. String mensaje. Y en new text punto para que todo el tiempo quede en mayúsculas. Y vamos a ver, aquí nos dice que hay demasiados elementos posicionales porque aún no tiene el mensaje. Entonces vamos a declarar aquí un string message y por ahora vamos a ponerle hello igual. Y aquí vamos a ponerle coma message. Hello. Se cambió automáticamente a mayúsculas, aunque tiene minúsculas, gracias al método que escribí. ¿Sale? Al método toOper. Muy bien, entonces continuamos con este diseño, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a decir ahora que yo quiero poder mostrarle algo al usuario. Por ejemplo, entonces vamos a decir aquí, ya tenía el material button, vamos a poner una comita y vamos a decir text field, campo de texto. Muy bien, entonces text field tiene un par de detalles bastante interesantes. Ok, aquí nos dice falla, puesto que tenemos un orden diferente en el painted. Este elemento vamos a regresar a una columna y listo. Ya nos permite poderlos encimar de alguna manera. Ahora, como esto ya está amontonado entre el text field y el material button, voy a agregar un pequeño elemento que me dé espacio, un sizeSetBox. Y vamos a decir que tiene un
height, una altura de 40 píxeles. Ya están separaditos. El text field, aparte de que aquí pues en teoría puedo escribir, pues siempre tiene algo que se llama un hint text. ¿De acuerdo? Ese tipo de control lo que nos permite es poderle decir algo al usuario. Esto se guarda en una decoration. Vamos a intentar primeramente todo, control A, control Alt L. Entonces text field, vamos a decir decoration, input decoration, vale, y vamos a decir aquí entonces hint text, el constructor puede ser que lo acepte directo, inserte su mensaje, por ejemplo, y vean cómo en el fondo ahora aparece inserte su mensaje. Eso ya nos dice qué quiere o qué tiene ese texto. Si fuera un formulario, por ejemplo, pues si aquí fuera yo a guardar el email, pues email, de acuerdo, control Z para dejarlo como estaba y control S para el cambio. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que queremos básicamente es poderle pasar lo que se escribe aquí al snack bar. Para ello vamos a cambiar este momento, vamos a dejarlo en blanco para que ya no diga hello, y vamos a crear una cuestión que se llama Text Editing Controller. Si ustedes recuerdan seguramente de otros lenguajes y de otros tipos de programación más orientada a escritorio, todo tiene un controlador o un listener que se encarga de estar atento a lo que está sucediendo. ¿Vale? Ahí está. New Text Editing Controller. Y listo. Entonces, en el text field le podemos indicar cuál es su controlador. Y cuando yo dé al press me, voy a obtener de este la cadena que está presionando el usuario. Como no la voy a utilizar, puedo borrar esta variable. Y vamos a ver si es cierto. Y aquí está. Eso quiere decir que si yo digo algo sencillo, ¿no? Muy bien, ya vimos cómo interactuar entre estos elementos de Flutter que desconocíamos. Vamos a continuar con algo igualmente sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Esto se puede quedar, no hay problema. Ahora, a mí me gustaría que cada vez que le diéramos press me, el texto se limpiara. Para eso, aquí en el set state, vamos a hacer y bajo text editing controller .text igual a un campo vacío. Probémoslo. Listo. Eso es algo muy agradable, sale que se pueda mantener ese respeto, porque cada vez que un control se deja de utilizar, se limpia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar desde este punto. Tenemos entonces material button. Vamos a darle un espacio entre ellos. Vamos a hacerlo nuevamente con un sized box. Voy a copiar esto. No se va a ver puesto que la caja es invisible. Recordemos que, aunque suene chistoso, pues solamente es un espacio en blanco. Y vamos a agregar un text. Y este texto vamos a agregarle una variable. De acuerdo, una variable que vamos a estar desplegando
la mayor parte del tiempo. Vamos a ver aquí que nos dice. Primero que nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar otra fila. Y a esta fila, componentes hijos, y vamos a agregar un texto. Text solamente, solito. Text. Y va a ser una variable a la que vamos a decirle. Vamos a ponerlo así. Por cuestiones de espacio, no es por otra cosa. Ok, no existe la variable. Ahí está. 0 está muy pequeñito, así que font style punto font weight, nada más quizás. Bueno, estamos aquí. Style, entonces decíamos que será un text style. Font weight.bold para que se vea, y font nuestro font size lo vamos a poner en unos 30 puntos y listo. Ahí está. Muy bien. Vamos a centrarlo. Control A, Control Alt L. Y listo, automáticamente indenta todo. Ok, ya tenemos el texto. Así que vamos a agregar nuevamente dos controles de tipo text field. Vamos a tomar estos con todo y bueno, ahorita agregamos un sized box. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar dos campos adicionales de texto. Así que le vamos a poner aquí primer número, muy bien. Los text field parecen tener una limitante a solo poder ser agregados en columnas, ¿de acuerdo? Entonces, tengámoslo presente. Segundo número. Muy bien, no se ven tan amontonados, quizá no haga falta un sized box. Ahora, no podemos repetir controles, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Creamos dos nuevos controladores. Muy bien. Y uno de los atributos que tiene en su construcción es que podemos indicar un texto por default. En mi caso, para evitar que tengamos algún tipo de problema, voy a colocar un texto vacío. Listo. Vamos a agregar otro botón. Vamos a copiar el que ya tenemos. Vamos a colocar debajo del segundo text field. Control S. Y vamos a hacer los siguientes cambios. Primero que nada, este ya no puede ser
solo text editing controller tendrá que ser el 1 y el de debajo tendrá que ser el 2. Aquí en el snack bar no lo voy a modificar por ahora, así que voy a borrar esto por un momento, ¿vale? Entonces ahora sí están un poquito amontonados, así que voy a decir sizeSetBox, coma, height de 20. Vamos a copiarlo y a pegarlo entre los dos text field. Control A, Control Alt L. Y listo. Ya están distribuidos un poco mejor. Pequeño detalle a considerar. Aquí en el setState yo tendría que hacer dos cuestiones. Guión bajo. El total. Vamos a hacer que haga dos cosas. Mejor. No, suma. Vale. Y vamos a crear dos métodos, que siempre es mucho mejor tener dos métodos. Ok, a este método de suma le vamos a pasar dos parámetros. Y de aquí de una vez vamos a hacer el cambio. setState. Vamos a decir, vamos a recuperar los elementos de cada uno de los campos de texto del primer y segundo número. Así que vamos a decir que guión bajo total es igual a double punto try parcel. Es un casteo de datos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar el control 1 más exactamente el mismo código. Ahora, vamos a ver aquí qué nos dice. No puedo castear directamente, por supuesto que no. Tenemos que jalar el atributo .text. Y listo. Aquí vamos a limpiar también los controladores, de forma similar a lo que hicimos en el otro elemento. .text y .text. Muy bien, esto debería ser una suma en el setState, entonces mandamos a traer toAddition. Listo. Aquí nos manda un par de errores, vamos a limpiar, es lógico, porque está nulo. ¿De acuerdo? Eso es algo que debemos de cuidar. Entonces vamos a decir aquí en primer lugar primer número. Listo. Aquí no lo cambié porque ahora es el controlador 2. Salida 3. Y por supuesto esta línea amarilla debemos de evitar que salga agregando la siguiente línea de código. Vamos aquí al scaffold, resize the void button padding false. Listo. Ahora sí ya nos aparece ese pequeño error. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí, como puedes darte cuenta, realiza la suma. Al ser de tipo flotante,
sin problemas lo maneja. Es decir, de tipo doble, de tipo decimal, sin ningún problema puede ejecutar esa operación. Recapitulamos entonces. Para poder manejar campos de texto o text field, cada uno debe tener su propio controlador. Cada text field tiene un atributo llamado decoración y nos proporciona un hint text o un texto de ayuda, de pista. Es opcional, no obligatorio. Eso sí, cada text field debe tener un text editing controller casado a él, es decir, asignado. Podemos ajustar manualmente la interfaz mediante sizesetboxes y por ahí elementos como el padeo. Aquí hay 40 píxeles hacia cualquiera de los lados. Para poder exponer una variable, siempre es con el signo de peso, de forma muy similar a PHP. Y lo más recomendable siempre es tener métodos que se encarguen de las cosas para que yo sepa a qué parte del código puedo dirigirme. Bueno, esto está un poco mal escrito. Lo cambiamos. Y el snack bar es una herramienta muy útil. Va a depender mucho de lo que vayamos a hacer, pero en general el snack bar, de preferencia siendo llamada con un método. Aquí anda mi snack bar, ¿de acuerdo? Solamente que la cubría el teclado. Pues bien, eso es todo para esta sesión. Espero cada vez encuentres más interesante la construcción de aplicaciones móviles.